que cambia el corazón, ministra tu paz, oh Dios, que guarda el corazón y mi pensar, tu paz, que guarda el corazón. Esa paz que me ayuda a enfrentar la tempestad. Esa paz, tu paz. Esa paz que me muestra dónde está tu voluntad. Esa paz, tu paz. La tempestad, esa paz, tu paz, esa paz que me muestra dónde está tu voluntad, esa paz, tu paz, ministra tu paz, oh Dios, y mi pensar, tu paz que cambia el corazón, ministra tu paz, oh Dios, que guarda el corazón y mi pensar, tu paz que cambia el corazón. Que cambia el corazón, tu paz que cambia el corazón. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hola a todos, buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana. En primer lugar, antes de comenzar este culto y darles la bienvenida, quiero saludar a todos los padres en su día, este día tan especial que el Señor nos regala, la bendición de ser padres y todo lo que esto implica. Pero también dar gracias a Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Y en esta presencia junto a Él caminamos y vamos descubriéndonos como cuerpo suyo. Y justamente hoy vamos a hablar sobre la presencia de Dios en nuestra vida, su paternidad, cómo Él a lo largo de la historia ha planificado este plan de salvación para nosotros, para también hacernos hijos suyos. Por eso bendigo hoy a la iglesia, cada uno de ustedes allí donde esté, nucleados en su casa, con su familia, algunos empezando el día, otros desayunando, que el Señor esté hoy trayendo bendición sobre cada hogar de la iglesia. Así comenzamos nuestro culto de esta mañana, saludándonos en Cristo. Dios te bendiga. Hola iglesia, buenos días. Antes que nada queremos desearles un muy feliz día a todos los papás de la iglesia y bueno, que tengan un lindo día, que lo pasen bien, que sean muy bendecidos. El versículo que traemos hoy para ustedes está en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, y vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta posibilidad que tenemos de seguir teniendo comunión con Él,
aunque sea de esta manera, que nos acompañó desde el 2020 y, y Él no acortó su brazo en todo este tiempo. Para Dios esta pandemia no ha sido impedimento para bendecirnos, para guardarnos. Lo vemos en todos los pedidos de oración y cómo Él responde y guarda a sus hijos en estos tiempos difíciles. Así que le damos gracias a Dios y lo hacemos mediante una oración. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de venir delante de tu presencia. Gracias por cada hermano conectado en este momento. Te pedimos, Señor, humildemente, Padre bueno, que nos ayudes a venir a darte gracias, sobre todas las cosas, a rendirte culto a vos, por todo lo que haces con nosotros, por todo lo que hiciste y por todo lo que vas a hacer. Te damos muchísimas gracias por oír nuestras oraciones en estos tiempos difíciles y te damos muchísimas gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estar ahora reunidos para compartir tu palabra. Te pedimos que unjas los labios de tu siervo, Padre bueno, para que traiga palabra, que nos des discernimiento, entendimiento, para que hable a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ayude. Bendecí a los que ministran la alabanza, a los que editan el culto para que lo podamos ver, para aquellos que van a ver este culto, Señor, también, que no pertenecen a nuestra congregación, pero que al compartirlo hay muchas otras personas que son bendecidas, y te pedimos por aquellos que también ven estos cultos y no te conocen, para que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones. Te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por guardarnos. Gracias por ser tan grande, tan misericordioso y tan amoroso, Señor. Te damos muchísimas gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz día. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Hola a todos, que el Señor los bendiga. Bueno, en esta mañana tenemos dos lecturas, la primera en Génesis 22 y la segunda en Marcos 10. Y esta palabra que vamos a compartir hoy habla sobre la relación entre Dios y Abraham. Y Dios, que es nuestro Padre Celestial, espiritual, decide llamar nada más ni nada menos que a Abraham Padre de la Fe. Un tremendo título que Dios le otorga a Abraham. La palabra paternidad tiene que ver con fundamentos, desde allí se origina. Quiere decir que Dios es el Padre de la creación y a través de Abraham, que es el Padre de la fe, inaugura este proceso nuevo de caminar con Dios, este proceso de empezar el camino de su mano, buscándolo y aprendiendo de él. Pero entre el padre de la fe está el hijo de la promesa, que es nada más ni nada menos Isaac. Entre el padre de la fe y el hijo de la promesa está nada más ni nada menos que Jesús. Y este pasaje de Génesis es rico porque relata esta experiencia, relata el momento donde un padre tiene que tomar una decisión determinante. Esta acción que tiene que llevar a cabo Abraham representa también la misma decisión que tuvo que tomar el Padre cuando entregó a su Hijo para traer salvación a la humanidad, para salvarnos, para acercarnos a Él, para romper esa grieta que existía entre ambos. Por eso la lectura de hoy va a estar enfocada en este capítulo y vamos a empezar a desarrollarlo desde el pedido que Dios le hace hasta ver cómo Dios interviene en este proceso para enseñarnos a nosotros que Él tiene plena autoridad sobre todos los asuntos. Es interesante porque las dos lecturas que vamos a compartir hoy hablan desde el camino otra vez. Siempre hablamos desde esto, ¿no? Desde el camino, cómo Dios nos habla en nuestras trayectorias, en nuestros momentos de encuentro, en nuestro caminar. Bueno, esta historia también nos habla de este caminar. Está Dios como Padre, está Abraham como padre y está Isaac también caminando allí entre ellos como hijo. Esta relación profunda entre padre e hijo se hace evidente acá. El amor que Abraham le tiene a su hijo es el mismo amor que Dios nos tiene a nosotros como sus hijos. Por eso vamos a ir desarrollando toda esta historia a lo largo de este culto de esta mañana. Esta lectura es muy rica porque la verdad nos muestra este amor de Dios incondicional como Padre para su Hijo y para nosotros que somos sus hijos. Este valor extremo de parte de Dios, este amor extremo de parte de Dios hacia nosotros que nos da lo más preciado que tenía, su propio Hijo. Y esta historia de Abraham está entretejida en el relato de la salvación, porque esta historia también nos habla de Abraham como padre y con este hijo amado que era el hijo de la promesa, que ahora de buenas a primeras el Señor se lo pide a él. Y
Y vamos a ver cómo a lo largo de este capítulo vamos a ir aprendiendo algunos puntos que son claves neurálgicos en la palabra de Dios. Lo primero que sucede aquí, como vemos, es que el Señor no le está pidiendo que entregue a su hijo Isaac, sino lo que lo está poniendo a prueba en este sentido. Algo que también nos sucede a nosotros. Muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en lo que vemos. En el caso de Abraham, como padre de la fe, veía en el hijo la promesa. Pero a veces, en nuestra vida, es más fácil buscar nuestra seguridad en lo que vemos. Y en el caso de Abraham, que Isaac fuera el hijo de esa promesa que Dios le había hecho, corría el riesgo de apoyarse solamente en su hijo y olvidarse de Dios. Esa es la primera enseñanza que nos queda de este pasaje. Dios interviene no para que Isaac muriera, sino para que Abraham supiera que la promesa no dependía de Isaac, sino dependía de él. Isaac era el instrumento que Dios iba a usar para que este proceso de salvación llegara, pero no era la salvación en sí. Isaac era parte de esa promesa que Dios tenía, pero no era la promesa total, porque sabemos que esa promesa es Cristo. Así que la primera enseñanza de Dios como Padre para Abraham es que se enfocara en aquellas cosas que él no veía, no en las que veía. Él veía a su hijo y a través de él ponía todo lo que tenía para que esa promesa fuera cumplida. Sin embargo, Dios le enseña a él con claridad fuerte que la promesa de salvación dependía del Señor. Y aunque nosotros sepamos esto, lo sepamos claramente que la promesa depende de Él, que los planes de Dios para nuestra vida son perfectos, que Él obra, muchas veces caemos en la misma tentación que cae Abraham. Ponemos todas nuestras expectativas en algo que se ve. Muchas veces inclusive hasta ponemos nuestras expectativas en nuestros propios hijos. Y lo que el Señor quiere enseñarnos y enseñarle particularmente, le enseña a Abraham, es que la promesa de salvación y los planes de Dios a lo largo de la vida y de la historia dependen exclusivamente de Él. Que en su misericordia quiere mostrarnos parte de ese plan. Seguramente que es así, le damos toda la gloria, pero de Él depende la promesa. Y sabemos que esta primera enseñanza que Dios le hace a Abraham, viene una segunda. Y esta segunda enseñanza es que Dios es un Dios que provee. Vamos leyendo a partir del versículo 7, que me encantan estos versículos porque acá se genera un diálogo entre padre e hijo, tan necesarios en nuestro día hoy. Que padres, los animo que puedan hablar con sus hijos y tomarse tiempo con ellos. Y aún en silencio aprender a escucharlos, ¿no? Este relato nos habla también de que ellos suben al monte y en un momento Isaac abre el diálogo con su papá y le dice: Padre, dime, hijo, continuó Isaac, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Tremenda palabra para hoy, Día del Padre. Fortalece el diálogo con tus hijos, anímalos en la fe. No pierdas estos momentos tan especiales, aquellos que hoy estén criando a sus hijos, empezando sus caminos, sus momentos, de disfrutarlos. Acá vemos una relación padre-hijo sana, hermosa. Y también nos habla de esta experiencia de Dios como un Dios que provee. Nos ha provisto de una familia, nos ha provisto de hijos y también nos va a proveer de todo aquello que en el camino necesitemos. Y bueno, esta segunda enseñanza, la primera es, Dios le dice a Abraham: enfócate en mí, no en lo que ves. La segunda enseñanza de esta mañana es que Dios
es un Dios que abre a diálogo, y que cuando nosotros abrimos diálogo con nuestras familias y con nuestros hijos, también Dios se encarga de proveer, porque en el diálogo surgen las necesidades, y en medio de esas necesidades es donde Dios obra y donde Dios provee lo necesario para que nuestras relaciones sean relaciones sanas y profundas. Bien, y claramente Abraham no es el mismo cuando baja del monte, porque Abraham aprende dos grandes verdades que lo van a acompañar a lo largo de toda su vida. La primera verdad es que las promesas son de Dios, que Él nos hace partícipes de ellas, pero las promesas son de Dios. Y estas promesas que Él tiene para con nosotros, no podemos nosotros desenfocarnos de ellas con falsas ilusiones o inclusive poniendo nuestras expectativas en personas. Las promesas de Dios están enfocadas en la salvación a través de su Hijo. Esa es la primera enseñanza que nos deja este pasaje. La segunda enseñanza que nos deja es que Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando hablo de esto, no hablo solamente de los recursos para vivir día a día, sino también hablo de la bendición que tenemos de ser parte de una familia, que podemos interactuar, que podemos relacionarnos, que podemos hablar entre nosotros como hacía Abraham con Isaac, y que eso es un recurso rico y lleno de bendiciones, donde Dios nos enseña a través de la familia también a sostenernos de las promesas de Él. Él es nuestro Salvador, pero también es el Salvador de nuestra familia. Y a través de esta experiencia de transitar la fe y de caminar con Jesús, vamos descubriendo que esta verdad se hace evidente en nuestra vida. Cuando abrimos diálogo también traemos bendición a otros y somos bendecidos. También podemos conocernos en profundidad para saber cuáles son nuestras necesidades vitales y así crecer juntos en el camino de la fe. Hermanos, volviendo a Marcos 10, nos encontramos con esta verdad. El pasaje que nos cita hoy en Marcos 10, versículo 32, habla de esto. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían atrás tenían miedo. Qué imagen, ¿no? Otra vez el camino, pero esta vez también atravesado por el miedo y por el asombro. Y el miedo y el asombro a veces también nos pueden hacer desenfocar de las promesas de Dios. De hecho, muchos de los que seguían a Jesús lo seguían por los milagros que él hacía y no por su persona, por quién era. Estaban asombrados, pero no eran seguidores de Jesús. El miedo también puede causar lo mismo en nosotros. Pero Jesús se anticipa a ellos explicándoles todo lo que iba a suceder. Aún explicándoles todo esto, ellos tuvieron que atravesar esos momentos de la cruz esperando la resurrección, 3 días más, como Abraham con Isaac, 3 días subiendo el monte, 3 días está Jesús en la cruz. Y 3 días de espera pueden ser de mucha tentación para aquel que necesita ver algo, afianzarse de algo y agarrarse de algo. Ahora la pregunta es, a lo largo de este tiempo, nosotros como discípulos de Jesús en esta generación, ¿cómo percibimos el llamado? ¿Cómo percibimos el llamado del Señor en nuestras vidas cuando nosotros, a diferencia de los discípulos, no lo podemos ver físicamente? Ellos tenían esa ventaja, podían verlo, de hecho después de la resurrección también lo vieron, pero nosotros no podemos verlo. ¿Cómo hacemos nosotros para transitar este camino de la fe sin caer en la tentación de sostenernos de falsas promesas o de ídolos que tenemos alrededor? ¿Cómo hacemos para encontrarnos con Jesús en el camino sin poderlo ver? Esa es la pregunta que dejo para el final de este mensaje en la mañana. ¿Cómo percibimos este llamado? Yo creo que lo hacemos a través de varias herramientas que el Señor nos dio. Primero, su palabra. Segundo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que a través de ella el Señor sigue hablándonos. Y también la promesa que Él nos deja respecto al Espíritu Santo, que iba a habitar en cada creyente y que su presencia iba a acompañarnos a lo largo de todo nuestro peregrinaje. Por eso quiero animarte en esta mañana para que
nuestras esperanzas estén enfocadas en las promesas de Dios para con nosotros a través de todas las generaciones, a través de toda la palabra. Dios ha demostrado su fidelidad en cumplir las promesas. Por último, Jesús mismo se anticipa al temor y al asombro de sus discípulos diciéndoles las cosas que iban a suceder. Esas mismas cosas, esos mismos eventos que están relatados en la palabra son también hoy respuesta de Dios para afirmarnos que Él está presente y que nuestra vida está sostenida en sus manos. Quiero terminar en esta mañana dando gracias al Señor por todos aquellos que hoy son sostén de hogar, aquellos que son tutores, son padres, son madres, que están en un lugar donde deben enseñar y donde deben también transitar este camino con sus hijos o con aquellas personas que les toque hoy acompañar. Quiero bendecirlos también en este día y rogarle al Señor que les dé sabiduría, que nos guíe y que nosotros podamos seguir enfocándonos en esa promesa de Dios sin mirar para los costados. Hermanos amados, bendecido día, que el Señor te sostenga y te guarde en este domingo especial que el Señor hizo para disfrutar juntos de su presencia. Bendecido domingo y nos vemos en la semana. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar en su amor. Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar en su amor. Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar.